Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Acá Has, tu brujita de confianza, para darte la bienvenida a otro video de este canal de YouTube, donde charlamos sobre cosas que nos abren la conciencia, nos expanden y donde me gusta contarles un poco mis experiencias personales para que puedan llevarse algo que les sirva y les aporte en sus vidas. Bueno, la temática de hoy. La temática de hoy es el miedo. Un gran aliado y el peor de tus enemigos, te lo aseguro. Una temática con la que me estuve encontrando un montón en los últimos días, las últimas sesiones que estuve teniendo con pacientes, porque me vengo encontrando mucho con este factor de lo que mascaramos con el miedo. Las cosas que creemos que estamos haciendo bien o que creemos que nos hacen bien y que en realidad estamos haciendo total y completamente por miedo, justamente, ¿no? Me llamó la atención particularmente el caso de una paciente que traía mucho varias cosas en su vida que no estaban funcionando y que ella sabía que no estaban funcionando, pero que al mismo tiempo tenía mucho miedo de dejarlas y tenía mucho miedo de qué iba a pasar si dejaba esas situaciones de su vida, ¿no? Pausa para mate. Y bueno, me llamó mucho la atención esto porque, ¿qué pasa, no? Este miedo que ella sentía la estaba como limitando un montón de vivir su verdadero potencial, la vida que realmente quería vivir, tener los vínculos que de verdad sabía que quería tener, como de experimentar un montón de cosas que hubieran sido mucho más positivas en su vida por el miedo a dejar atrás todo lo que estaba haciendo ella en ese momento, ¿no? Que es un poco mucho la temática que estuvimos hablando en el video anterior sobre cambiar, ¿no? Como el miedo al cambio y lo acostumbrado que está nuestro cuerpo y nuestro cerebro a vivir una realidad que por más incómoda que sea, por más inconforme que yo me sienta con esa realidad, sigue siendo mi realidad cómoda, sigue siendo mi punto de, mi zona de confort, ¿no? Y a veces la zona de confort es muy incómoda, pero sin embargo como que esto no, preferimos quedarnos ahí y preferimos como no usar muchas de las herramientas que tenemos porque no sabemos tampoco con qué nos vamos a encontrar del otro lado. Y nos asusta tanto esa incertidumbre de no saber que preferimos no saltar al vacío nunca, porque si existe la posibilidad de que me lastime, prefiero quedarme en este lugar que ya me está lastimando, pero con el que, bueno, más o menos me siento cómoda, ya me acostumbré a este dolor, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto en realidad, no? O sea, ¿qué hay atrás de todo este miedo que tenemos? Yo siento que muchas veces lo que nos pasa con este miedo es que en realidad esto no nos impide como vivir nuestro máximo potencial, en realidad. Y que todas estas cosas que sostenemos que no nos gustan, en realidad algún tipo de propósito nos están sirviendo. O sea, por algo nosotros sostenemos esto. Está bueno hacerse esta pregunta cuando tenemos alguna cuestión que queremos trabajar de nosotros, ¿no? ¿Qué propósito me está sirviendo esto que ya no quiero más en mi vida y que estoy reteniendo? Por ejemplo, algo que yo estoy laburando en este momento con respecto al miedo, y me gusta traérselos así porque les voy a traer mi experiencia, aún no encontré una solución al respecto y me encantaría que si alguien tiene algo que aportar a esto, me lo deje en comentarios porque me sirve un montón. Pero por ejemplo, a mí me está pasando mucho con el hecho de a cuántas personas llego en mis redes sociales, ¿no? Y acabé en un momento de vulnerabilidad porque me di cuenta que lo que me sirve de no llegar a muchas personas es que todavía me siento protegida de alguna manera. A mí me pasó durante toda mi vida que siempre tuve como temas alrededor de ser vista. Cuando era pequeña como que no me sentía vista. Arrancamos siempre obviamente por las experiencias familiares, porque todos nuestros traumas arrancan ahí. En mi caso arrancó con padres en su intento de presencia y es que se los agradezco, no tengo nada contra ellos, sino como mi propia vivencia de mi niña. Padres que en el intento de ser presentes fueron ausentes y que quizás por intentar darme todo hacía que no estuvieran como física o emocionalmente presentes conmigo en el momento que yo les necesitaba, o que estuvieran muy ocupados o demases, no importa, que hicieron que yo me sintiera no vista de pequeña, ¿no? Y esto es algo que obviamente, como hablábamos bien en el video anterior, ¿no? Se instaló en mi cerebro al punto de que lo confirmé
durante casi el resto de mi vida. O sea, durante la primaria tampoco era la que llamaba la atención en el colegio, ni alguien que llamar, sí, así, que no pasara desapercibida, ¿no? Como que todo lo contrario, yo siempre era capaz la que seguía a las demás o la que estaba más tiempo sola y demás, y como que también como una sensación muy grande esto de no encajar tampoco del todo en mis grupos, porque siempre fui como un poco distinta a la gente de mi edad. Mis amigas, si están viendo esto, las amo, fue una infancia divina al lado de ustedes, pero bueno, mi feeling interno siempre fue ese también, incluso esto de sentir también rechazo de quizás gente que me gustaba o que ni siquiera me gustaba, pero que por ahí le gustaban mis compañeras y yo no. Entonces como que yo siempre era como que siempre sentí haber sido la no vista entre los grupos y lugares que me rodeaban. Y obviamente entiendo que esto se instaló en mi inconsciente como un mecanismo de protección también, ¿no? Y que después al darme cuenta y tomar conciencia de esto es que me doy cuenta por qué, no sé, me llama tanto la atención cuando alguien me mira en la calle, por ejemplo, ¿no? Y que entonces, claro, ¿qué pasa? Mi cerebro no se siente seguro con la idea de ser visto porque se acostumbró y se sintió seguro siempre con el no ser vista. Por más que fuera incómodo, por más que fuera doloroso, por más que obviamente no fuera placentero, es lo que mi realidad conoce, ¿no? Entonces como es muy difícil simplemente así, porque sí, que mi cerebro cambie y decidir, bueno, ahora voy a ser vista, ¿no? Como que siento que es muy importante acá, algo que ejercito un montón y que esto sí es como por ahí una experiencia que me ha sido funcional y se los comparto. Ejercitar lo que es cuando quiero lanzarme a algo que me da miedo hacer, la regulación del sistema nervioso para que el sistema nervioso entienda que estás salvo, para que tu cerebro, tu cuerpo entienda que no corres peligro por hacer eso que querés hacer, por dar ese salto que querés dar, el cambio que vos quieras tomar, lo que sea que te dé miedo hoy y quieras empezar a accionar, pero que justamente lo estés accionando por miedo, seguramente en parte sea por esto, porque tu sistema nervioso no se siente seguro alrededor de eso. Yo este año que les vengo contando, ya vengo experimentando mucho con el cambiar en diferentes cuestiones de mi vida y noté que mi cuerpo hizo un montón de reacciones muy propias de un sistema nervioso desbalanceado, por ejemplo, inflamación, a la vida misma y que yo percibo y decodifico que tiene que ver con esto, con que muchos de los entornos a los que mentales, emocionales, físicos, a los que expuse a mi cuerpo y a mi cerebro, no se sienten seguros. Entonces, obviamente mi cuerpo reacciona porque son diferentes, porque son cosas nuevas. Entonces, está bien que sientas miedo cuando querés hacer algo nuevo en tu vida. Y ese miedo ahí es donde quizás retomo el principio. Ese miedo también tiene que ser un potenciador, porque eso te ayuda a entender que, bueno, sí, esto obviamente no es común para mi cuerpo y no es lo normal, ¿no? Pero ese indicador de que algo me asusta también es que del otro lado hay algo que me espera con mucho más potencial para mí y con mucha más posibilidad de apertura y de expansión que lo que tengo ahora. Porque el miedo nos achica también. Entonces, si yo me quedo en un lugar donde estoy, donde siento miedo, porque no quiero dar ese salto, porque no quiero dar ese paso, porque me asusta, vale la redundancia, es porque también en este espacio en el que estoy, me estoy haciendo muy chiquita y estoy dándole al miedo adentro mío una casa enorme, todo mi cuerpo, todo mi cerebro, todo mi sistema nervioso para que se acomode y tome todo su espacio que me estoy quitando a mí para evitar mi propio potencial y mi propio poder. ¿Y qué pasa, no? Si yo digo, bueno, che, ¿sabes qué? Te dejo acá en esta habitación chiquita y yo me voy y salgo por la puerta que afuera me espera una casa entera para mí, que me estaba perdiendo por vivir en el mismo cuartito en el que estaba habitando mi miedo también. Es como que, bueno, pasa esto, ¿no? De que terminamos autoachicándonos por este miedo, esta emoción de miedo, nos termina aplastando tanto que terminamos como completamente suprimidos, ¿no? Entonces no voy, no salgo, no experimento, no conozco qué hay del otro lado, que es mucho más grande que lo que hay donde estás ahora, eso te lo prometo, porque no sé qué va a pasar, porque me da miedo saltar a la fe, porque acá no controlo nada. Y qué ilusión, ¿no? La del control, porque
Tu cerebro humano simple, limitado, porque está lleno de creencias limitantes y de programaciones negativas, cree que eso que está creando y que cree que es seguro es lo correcto y que ese espacio donde tiene control es donde se siente bien y donde en realidad lo que está pasando es esto, ¿no? Se está moviendo en un terreno limitado, se está moviendo entre solamente 4 paredes que ya conoce, que ya sabe cómo son y que ya sabe a dónde lo van a llevar porque tiene miedo de que hay en la incertidumbre, ¿no? Y en realidad en la incertidumbre, en el no saber, en un futuro desconocido, no hay ninguna de todas las creencias limitantes y programaciones que hoy te están manteniendo donde estás. En ese espacio de incertidumbre habita un mundo entero que todavía no descifraste y no conoces justamente porque no te animaste a vivirlo y a experimentarlo, que no está condicionado por todas las cosas que hoy te condicionan. Entonces, en realidad, la incertidumbre y lo desconocido tienen que ser tus mejores amigos a partir de ahora, porque ahí es donde existen infinitas posibilidades que todavía no conoces. En el espacio en el que vos estás acostumbrado a moverte, vos ya decidiste cómo iban a ser todos los posibles resultados finales y situaciones que querés experimentar o que vas a experimentar, porque ya están adentro de tu cerebro de alguna manera siendo inventados o por tu imaginación o por las cosas que ya viviste o por lo que crees que te va a pasar de acuerdo a las creencias que tenés de lo que te mereces, que te puede pasar o no en tu vida. Entonces, yo te recomiendo mucho que te hagas más amigo de la incertidumbre porque en esos saltos de fe que uno da es donde más sostenido se siente al final. Te das cuenta, te terminas dando cuenta que realmente todo funciona a tu favor y eso es un pensamiento que me ha ayudado mucho a mí a animarme a dar ciertos saltos de fe en mi vida, que todo siempre funciona a tu favor, que el universo te sostiene y te va a sostener siempre. Entonces, animate a dar ese salto y tener la fe en la vida y en el universo, en Dios, en todo, en lo que más te guste, no importa, de que hay algo más grande que vos, que si te llevó hasta ahí es porque te va a sostener cuando te tires de ahí también. Entonces, no sé, mi recomendación más grande acá es esto de que empiecen a prestar atención a esto, qué es lo que les están aportando sus miedos hoy y qué es lo que les permiten sostener en sus vidas, que ya saben que no quieren más, qué trajecitos ya no quieren habitar y saben que no quieren habitarlos más, pero que los mantienen ahí retenidos en la realidad que están viviendo. Una pregunta que capaz sirve y suma para ampliar nuestras posibilidades un poco. Espero que les haya gustado este video. Realmente siento que fue como una micro conversación en la que me puse un poco nerviosa por abrirme tanto con esta información que les conté de mi infancia, pero que siento que, bueno, que capaz esta experiencia mía les sirve y les aporta algo que les puede enseñar la posibilidad que hay detrás de todo ese miedo que me limita. O sea, dejen de ser tan amigos del miedo, dejen de darle tanto lugar adentro de ustedes y empiecen a darle más lugar a la posibilidad. Porque estoy segura que si yo te pregunto hoy qué es lo mejor que te podría pasar hoy y te empezás a imaginar eso, te emocionas un montón y te surgen emociones súper positivas al respecto. Y que tengas la capacidad de imaginar eso habilita la posibilidad de que eso exista en otra realidad para vos. Entonces, solo el hecho de que lo puedas imaginar significa que eso puede existir y existe para vos en otra realidad. ¿Vas a seguir eligiendo esta donde estás retenido y preso de tu propio miedo? ¿O vas a empezar a elegir la otra donde te abrís un montón de posibilidades y te suceden todas esas cosas maravillosas que crees que te pasen? Te dejo con esa pregunta.